Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a su podcast favoritos, Entre Cal y Pigmento. El día de hoy tenemos chisme, amigos, chisme. Eso que tanto nos encanta de eso, por lo que tenemos vida, vaya. Tenemos dos grandes invitados. Tenemos a Abraham Muñoz, Hey, estudiante de primer semestre de la carrera de Administración Pública. También tenemos a Leslie Morales, estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales, próxima burrita blanca. sí soy. Nuestro tema de hoy es cuando la revolución aprendió a pintarse y a construirse. Si bien sabemos, la Revolución Mexicana no solo reorganizó el país políticamente, también nos causó una transformación visual. Esto debido a que el nuevo Estado necesitaba unificarnos, necesitaba que nos sintiéramos parte de un solo país. Esto lo quiso hacer a través de la pintura y la arquitectura para buscar esa herramienta, esa esencia que nos volviera una identidad nacional. Vaya, que nos convirtiera en lo mexicano y nos sintiéramos tan orgullosos de lo que hoy estamos. Para continuar con esto, a ver, quiero hacer una breve pregunta a mis compañeros. ¿Se sienten orgullosos de ser mexicanos? La verdad, sí. Sí, yo ¿Pero sí por creo. qué? Sí, Platícame, cuéntame. en mi caso, como igual apasionado por la historia, pues por toda la historia tan interesante, tan curiosa también y que es motivo de orgullo que tiene este país, su historia, el modo en cómo se ha ido construyendo y también cómo se ha levantado de varias dificultades, ¿no? Tenemos de las distintas guerras, tanto internas como externas que ha habido, la unidad nacional en momentos como el sismo del 85 o el de 2017. Son aspectos que son únicos. También la cultura nacional es algo único, es un motivo de orgullo y es algo que es también admirado y respetado en muchos otros países. Por mi Pero- parte, yo Ajá. creo que Ujú. yo sí me siento orgullosa de mi país. Yo sí me siento identificada con su comida. Es bastante diversa. Sé que no todos tienen la habilidad para disfrutar tales sabores que son como los picantes, que es como comúnmente se le conoce a México, por sus sabores muy picantes. Totalmente. Pero ahí les va un dato curioso. El chile básicamente fue introducido cuando ya llegaron pues los españoles, llegó la colonización, pero platos que sí son como originalmente mexicanos no es los tacos, por ejemplo, sino es el pozole, que sí es uno que pues desde nuestro antepasado pues ha venido hasta que pues hasta nuestros días persiste. Y como es un símbolo pues patrio del 16 de septiembre. Y pues a mí, si me lo preguntaran a mí, diría que sí estoy orgullosa de ser mexicana, pero diría que estoy como un poco los videos de TikTok actualmente, ¿sabes? De eso de, ok, quiero vivir en México, pero no en este México. Y bueno, dando paso a esto y a las cosas pues increíbles que nos ha dado pues nuestro país y esta construcción que tiene pues México a través de la historia y a través del mundo, tenemos como principal, bueno, como primer punto, porque además mi compañero Abraham va a abordar la arquitectura, que es otro muy interesante punto, pero les voy a platicar primero de la pintura. La pintura específicamente sobre los murales, ya que los murales fueron, pues, además de ser clave en la pintura mexicana, también es clave en este proceso de nacionalismo mexicano. Pues artistas como lo son, pues, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o pues mi favorito Orozco, pues pintaron esta historia oficial de México en muros públicos, como lo dice en San Ildefonso, que pues ahí mismo se retratan estas historias. Y justo ahí mismo hay historias que, supongamos, estudiantes del mismo colegio de San Ildefonso en su tiempo estaban muy en contra de que pintaran sus muros, pintaran sus paredes, porque les parecía un acto de vandalismo hacia pues a estos muros sagrados que ellos consideraban. Entonces ellos llegaban y donde habían como los murales, los rayaban en símbolos pues de protesta y pues la historia cuenta que
pues el mismo pintor tenía que traer pues una pistola para pues ahuyentar a estos estudiantes que querían dañar su obra. Al final, algunas de estas obras pues no fueron terminadas por este mismo, pues estar pues lucha y pelea contra los estudiantes de pues quiero pintar, pero también tus estudiantes no me dejan pintar porque creen que esto es un acto de rebeldía. Pero pues el objetivo de todas estas obras no era decorar, sino educar a esta sociedad mexicana que pues mostraba de alguna manera en estos murales el pueblo como un protagonista de la nación y legitimar ahora sí que los ideales revolucionarios como lo son la justicia social, el trabajo y la colectividad. Bueno, con todo esto tenemos pues que este englobe de la pintura en murales pues ha sido sumamente vasta y sumamente importante para pues México actualmente, pero hay otro eslabón que también es súper importante, que es el que les va a hablar mi compañero Abraham ahora mismo. Pues bueno, lo que me toca hablar es lo que es la arquitectura, que no se queda nada corta en comparación con la pintura, con el muralismo, que ya nos compartió también aquí nuestra compañera Leslie. En el caso de la arquitectura, que suele ser muchas veces lo más vistoso, lo que más resalta, porque son los mismos edificios que nos rodean o que fueron importantes en determinado periodo de la historia, pues en estos también se vio reflejado lo que es el nacionalismo, lo que fue esa cultura de los años 20, 30 y que se intensificó todavía en los años 40. Estos edificios, tales como lo son el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Monumento a la Revolución, la sede de la Secretaría de Salud, antes Secretaría de Salubridad, o incluso en Ciudad Universitaria, aspectos como, digo, lugares como la Biblioteca Central o la Rectoría, son lugares que reflejan justamente toda esta cultura nacionalista, esta ideología de lo propio, de lo nacional. Estos fueron también símbolos que representan un cambio, una transición, que transformaron símbolos del viejo régimen, que era el porfiriato, a una nueva cultura que emerge de lo que fue la Revolución Mexicana. Tenemos, por ejemplo, el propio monumento, que es el edificio el Monumento a la Revolución, que en época porfirista era o iba a ser el Palacio Legislativo, que después de la Revolución pasa a ser ahora justamente un monumento conmemorativo y en respeto a lo que fue la propia Revolución Mexicana. Vemos que se da ese cambio en el significado, ese cambio en la forma en cómo está estructurado todo este nuevo espacio para dar un sentido de lo nacional, un sentido de unidad, que era lo que buscaba el nacionalismo, hacer que los mexicanos fueran uno solo, que dejaran de lado las diferencias emanadas de la propia revolución y se vieran como lo que somos, hermanos, hermanas, como un solo pueblo que debió haber sido siempre desde un inicio, desde que nació este país. Esta nueva arquitectura que emerge con esta ideología triunfadora en la revolución es una arquitectura que va a ser monumental, que va a ser de carácter público, va a ser muy vistosa y también va a ser muy simbólica. Va a tener elementos tanto en el interior como en el exterior, ornamentos, pinturas, que van justamente a reflejar todo esto, toda esta característica nueva del país que se buscaba también que fuera un elemento duradero, elemento que realmente representara el corazón de México. Y también que se buscaba representar en esta misma arquitectura, en las mismas pinturas, lo que era la estabilidad, la modernidad, la identidad nacional. Es decir, el nuevo México, un México revolucionario, un México actual, un México que ya había dejado atrás ese porfiriato, ese antiguo régimen. Y es esta también la importancia que van a tener las obras arquitectónicas dentro de lo que es el nacionalismo, que no se queda corto, que es un reflejo del México que fue, del México que es también, de ese México que está dentro de cada uno de nosotros. Ok,
De acuerdo a sus temas que me acaban de decir, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Podemos decir que el arte fue una extensión del poder político? Personalmente yo diría que sí, que el arte sí fue y es una extensión del poder político, porque a fin de cuentas esta corriente ideológica que fue el nacionalismo postrevolucionario es es un arte, es toda una corriente que emerge también del propio poder, que emerge de la propia política, que son ellos quienes ocupan distintos medios artísticos e incluso medios no artísticos para expandir justamente esta nueva ideología, expandir entre toda la sociedad ese nacionalismo, esa identidad. Es un elemento que termina sirviendo a la propia política. Incluso el mismo Diego Rivera, por su ideología comunista, él decía que el arte tiene que estar al servicio de la patria. Y eso va a ser algo implícitamente que va a estar dentro de todo esto, dentro del nacionalismo y de las obras que lo representan. Termina siendo el arte esta herramienta, esta extensión de la propia política y del propio poder. Mi querida Les, ¿quisieras participar? Ah, sí, creo que también aunaría mucho al tema que aborda Abraham, porque sí, diría él, es una herramienta el arte actúa como una herramienta de este poder, pero diría que hay, no excepciones, pero sí contradicciones, porque supongamos, en el Museo de San Ildefonso muestra claramente cómo pues la lucha de los revolucionarios es como una manipulación de los que realmente van a verse beneficiados de esto. Y en los murales básicamente va a mostrar cómo las personas que van a morir por eso literalmente no son las personas que están en el poder. Y sí. Otro ejemplo que podríamos dar de cómo está usado el poder no, el muralismo, bueno, el arte en general en el manejo del poder podría ser el aspecto de por qué los murales bueno, el Museo del Muralismo está en la SEP, por ejemplo, porque alguien que ya estaba en el poder que fue asignado, pues mandó a hacer esto. ¿Por qué? Porque se utiliza como una herramienta, porque se utiliza unir a la gente de alguna manera para que pueda existir este sentido de una nación, el sentido de que hay que defender nuestro territorio, el sentido de que tenemos que luchar por nuestro territorio, en el sentido de que debemos de respetar, ¿saben? Y es como, sí, contradictorio porque el arte debería ser una forma de expresarse puramente y básicamente no ser una decoración hacia un sistema y sino ser un arma con la cual enfrentarse a esa represión o esa desigualdad. Y aunque sí, actualmente diría que el arte sigue y seguirá, bueno, fue y seguirá siendo una herramienta que van a usar el poder político, diría que soy un poco positivista en este aspecto de que puedo tener esperanza en que va a haber arte que va a ser puramente para revelarse. Bien, muy interesantes sus puntos de vista. Personalmente, yo también siento que el arte se puede utilizar como un poder político. No solo, eh, no solo se limita a personas que tuvieron la oportunidad de aprender a leer. Puede ser interpretado incluso por personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar y puede llegar a más personas, lo cual me parece una gran ayuda. Justo. Justo, y pues en todo este ambiente, ¿ustedes considerarían que pues estas corrientes sociales y políticas pues sí influyeron en el aspecto, bueno, ¿cómo lo conectarían? Porque sabemos que hay una relación entre el nacionalismo mexicano, la sociedad y la política, pero ¿cómo sería su manera de, digamos, unirlo? Pues a ver, poniéndonos en el contexto de ese entonces, pues como dije hace rato, que era la misma élite política
de la que emanaban estas ideas de nacionalismo, de unidad nacional también. Y es a través del arte que se busca justamente extenderlo. Bien lo decía Ivonne, aquellas personas que no tenían como que toda esta educación, podían ver, podían comprender también, podían sentir lo que el arte les transmitía, y que igual justamente lo que se buscaba era representar la vida cotidiana en México, tanto de principalmente la clase trabajadora. Entre ellos tenemos lo que eran los obreros, los campesinos, trabajadores, y también tanto en el campo como en la ciudad. Y creo que ahí es donde se une todo esto, que es justamente el unir todos estos distintos aspectos, unir a la sociedad, unir también todos estos aspectos distintos que hay en el arte como un solo medio para unir a las personas, y que termina también emanando de la propia política, que es esta la que dirige el camino que se tenía que tomar para este proceso de formar una identidad nacional en el país. Sí, ¿no? Como que, bueno, cuando unes a la gente a través del nacionalismo, pues inevitablemente le das una herramienta al poder porque todo está conectado. ¿Y tú, Ivonne? Hijo. Sí, yo creo que precisamente el nacionalismo es lo que nos da una identidad como país, mucho más allá de los colores que nos puede dar un partido político. Nuestra identidad va a la búsqueda de un México mejor, porque vaya, todos queremos un mejor México. No es como que un día despiertes y digas, hoy, hoy me dieron ganas de que México no progrese. No, uno a veces desde que despierta quiere ser mejor. Y cuando quiere ser mejor, también mejora su propio país, ya que ayuda a su progreso. Quere- Justamente. Exactamente, queremos un México, pero queremos un México libre. Ujú. Sí, es como Un lo México que, nuevo y un México también que salga adelante. Exactamente, sí, es como lo que les mencionaba, es como quiero vivir en México, pero no en este México exactamente, plagado de injusticia, de inseguridad y de caos, ¿sabe? exactamente. Y bueno, para dar un cierre, me gustaría que cada uno diera pues una breve conclusión. Como conclusión, diría que el arte definitivamente es un arma. Puede ser usado por y para todos con un fin. Más allá de un fin político, es un arma que sirve para eh, expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas y sobre todo en el nacionalismo, yo diría que tiene un gran poder para sentirnos identificados con un país, un territorio. Y me gustaría justamente em, recomendarles un libro que nos explica un poco más de lo que nos contaba Les sobre el pozole, que viene desde nuestros tiempos prehispánicos, que se llama Huesos de Lagartija, muy recomendado. Wow, ¿y de qué es el libro? Huesos de lagartija. Ay, nos cuenta la historia desde el punto de vista de un niño que está buscando ser guerrero. Nos cuenta él cómo su hermano ya básicamente ya era un guerrero y él quería ser como él. Pero en uno de los ataques que tuvieron hacia los tlaxcaltecas, lo Tlaxcaltecas. exactamente, es que ellos no Oh, existen. perdón. Ajá.
Continúa. Y Ajá. bueno, Bueno, ajá. Tlaxcala. Ajá. Ajá, bueno, lo capturan y él también queda atrapado, pero pues él no es totalmente capturado, sino es que él alcanza a ver cómo hacen a su hermano pozole. No. Está Dios. muy crudo la escena, pero les Ajá. juro que es una joya. O sea, la verdad sí te transmite muchas cosas. Y bueno, ya no les cuento el final, pero joya del libro. Por favor, léanlo. Es uno muy cortito, pero es una joya. Muy bueno. La verdad nunca había escuchado hablar de él. Y lo voy a buscar. Por favor. Este, Abraham, danos tu recomendación. Un podcast, un libro, no sé, algo, tu conclusión. Pues para abrir bueno, mi conclusión sería justamente hablar sobre el carácter transversal del arte, que es que no solo influye en una sola esfera, sino que realmente ya lo mencionamos, ¿no? A través de la pintura, a través de la arquitectura, que son dos de las como subcategorías que hay dentro del arte, vemos todo el impacto que tuvo en cuanto a la forma en que representa y transmite el nacionalismo. Y aquí nos faltó hablar todavía de muchos elementos. La música siendo uno de ellos, el cine también fue otro elemento por los cuales se transmitió justamente el nacionalismo. Y es, como lo mencionaba Ivonne, una herramienta muy importante para expresarse. Y también mencionar que todo esto del nacionalismo fue también lo que impulsa las películas del cine de oro mexicano, lo que le dio toda esa relevancia y proyección a nivel internacional. Y pues no olvidar también que somos a fin de cuentas una nación, somos un pueblo, tenemos que mantener esa unidad, ese orgullo por lo propio, por lo nacional, por lo que es lo mexicano. Y pues de mi parte yo recomendaría el libro de La mirada fílmica entre la inercia, la innovación y la crítica, viejos y nuevos problemas para una historia sociocultural del cine en México, en el cual aborda, como ahí mismo lo menciona, ese recorrido que va haciendo el cine mexicano desde su nacimiento hasta la actualidad, y también que le da ese énfasis en la Revolución Mexicana, que fue todo un antes y un después en la historia del país. Es un libro bastante interesante, bastante bueno. Lo recomiendo su lectura. Ok, muchas gracias, Abraham, por esa aportación bibliográfica. Y por último, bueno, yo quisiera cerrar un poco con un poco lo que me dejó mi museo favorito por mucho, que fue el de San Ildefonso, que muchas veces pues vemos un mural y no concebimos qué quiere transmitir, pero tuve el privilegio de ir con un guía y nos señaló una observación sumamente importante e interesante. La importancia del maguey en nuestra cultura es abismal. O sea, en esos murales vas a ver cómo a veces el maguey está cortado y es porque la sociedad no está bien. Y cuando el maguey está bien hay esperanza. Y es como a través de el tiempo ese maguey ha ido permaneciendo a través de nuestra historia. Y es algo, un símbolo que, por ejemplo, no tenemos tan presente pues hoy en día. Pues, sabiendo que nuestros antepasados sí lo tenían sumamente presente, la importancia que tenía el maguey y que aunque sí sigue teniendo relevancia en temas, digamos, más económicos, como símbolo cultural creo que se ha perdido un poco. Y por último, para una recomendación, creo que me gustaría el libro de México a través de la pobreza. No, México Crecimiento con Pobreza, ya que este libro es sumamente interesante, ya que abarca desde este periodo de la Revolución y lo va desarrollando. El cómo México, a pesar de estas condiciones precarias, a pesar de este desorden en cuanto al nivel institucional, social, ha mantenido un ritmo constante en el crecimiento económico del país.
Y también menciona una parte del libro, el fortalecimiento del país se debería un poco al mercado interno, de cómo este país, bueno, este país podría seguir progresando a través de, una implementación más vasta del mercado interno alrededor de nuestro país. Y aunque sí es un tema mucho más económico, se ha dado cuenta con las gráficas que demuestra justamente el libro que pues México se ha mantenido. O sea, a pesar de esto, a pesar de las luchas, a pesar del dolor, se ha mantenido, por así decirlo, en un ritmo constante a nivel pues internacional y también pues a nivel social a través de estos simbolismos como lo es el muralismo, que ha llegado a muchos rincones del mundo y a través de su arquitectura, que es bastante brillante. Y pues con todo esto, con las aportaciones de Ivonne, con las aportaciones de Abraham, pues nos gustaría cerrar. Y pues muchas gracias por su atención y pues esperemos haberles dejado, aunque sea un granito de maíz en sus vidas. Recuerden seguirnos y activar todas nuestras notificaciones para que puedan estar atentos a nuestros futuros capítulos para este podcast. Porque vamos a seguir Gracias. subiendo entrevistas y también por ahí una entrevista a personas extranjeras. Y a una persona argentina también. Sí, es sido extranjera, pero bueno, No, pero exacto. es que hay que tomar como, ¿tomaste de quién más? De gringos, dijiste? Eh, sí, de estadounidenses. Y de una argentina y de Ajá, unos mexicanos que sabían bastante del país y que nos dieron una perspectiva, uff, increíble, increíble. Exacto. exacto. Todo esto y más en los siguientes episodios de este podcast. Entre cal y pigmento. Muchas gracias. Hasta luego.